os comento la resolución de las tareas que os mandé para los días 18 y 19 de mayo. El ejercicio 14 de la página 131 nos da la gráfica de una función que describe el valor de una empresa desde el momento que se fundó. En el eje X se nos representa la escala del tiempo, medido en meses. Y en el eje Y, el valor que tiene la empresa medido en millones de euros. En el apartado A nos preguntan cuál era el valor de esa empresa en el momento de su apertura. Nos vamos al momento cero y en el momento cero observamos que el valor de la empresa son 600.000 euros, dado que cada cuadradito de estos representa 200.000 euros. En el apartado B nos preguntan a cuánto se redujo su valor, el de la empresa, después de 4 meses. Después de 4 meses de funcionamiento, la empresa redujo su valor en 400.000 euros. Por lo tanto, tenía un valor a los 4 meses de 200.000 euros. En el apartado C nos piden la tasa de variación media de esta función en el intervalo que va de 4 a 12. Pues bien, la tasa de variación media de la función que nos dan entre 4 y 12, en el intervalo cerrado que va de 4 a 12, sabemos que es igual al cociente del incremento que experimenta la función entre esas dos abscisas, dividido entre la amplitud del intervalo. De esta manera, en el numerador tenemos que calcular el valor que toma la función en 12, el extremo superior del intervalo, y restarle el valor que toma la función en el extremo inferior del intervalo, 4. Y abajo, para calcular la amplitud del intervalo, lo que tenemos que hacer es el extremo superior del intervalo restarle el extremo inferior del intervalo, 12 menos 4. F de 12, nos vamos a la representación gráfica y observamos que a los 12 meses la función, el valor de la empresa es de 1.800.000 euros. Pues bien, F de 12, 1.800.000 euros. Y le restaré la imagen de la función en 4, el valor que tiene la empresa a los 4 meses. Hemos dicho que a los 4 meses el valor que tiene la empresa son 200.000 euros. Abajo en el denominador, pues 12 menos 4, 8. Arriba, 1.800.000 menos 200.000 euros, pues obtenemos 1.600.000 euros, que dividido entre 8 nos da 200.000 euros al mes. Esa sería 200.000 euros al mes, la tasa de variación media de la función en el intervalo cerrado que va de 4 a 12. A lo largo de ese intervalo, la tasa de variación media es de 200.000 euros al mes. Y finalmente nos preguntan cuál es la tendencia de esa función para los próximos meses. Y observando la gráfica, observamos que el valor de la empresa tiende a estabilizarse en torno a un valor de 2.600.000 euros. El valor que tiene la empresa, tal como nos lo muestra la gráfica, tiende a estabilizarse en un valor de 2.600.000 euros. El ejercicio 11, que os mandé para el día 19, nos dan 3 gráficas y nos piden en el apartado A relacionar cada curva, cada gráfica, con uno de los siguientes enunciados. Bueno, debemos de fijarnos, en primer lugar,
que en el eje horizontal tenemos la escala del tiempo. Y en el eje vertical, en ordenadas, tenemos la escala de la temperatura. En esta escala de la temperatura nos señalan o nos indican la temperatura de 23 grados centígrados, la de 2 grados centígrados y la de menos 12 grados centígrados. Pues bien, si nos saltamos el apartado A y nos vamos al apartado B, C y D, en el B nos piden a qué temperatura está la casa. De las tres temperaturas que aparecen en el eje Y, evidentemente 23 grados será la temperatura ambiente de la casa. Nos preguntan en el apartado C a qué temperatura está el congelador. Evidentemente el congelador está a menos 12 grados centígrados. ¿Y a qué temperatura está la nevera? Serán los 2 grados centígrados. Pues bien, sabiendo lo que representan cada una de estas tres temperaturas que tenemos en el eje Y, pasamos a hacer el apartado A. En el apartado A nos piden la temperatura, o sea, cuál de estas gráficas representa o nos refleja la temperatura del agua de un vaso cuando ese vaso pasa de la mesa a la nevera. Evidentemente, cuando el vaso está en la mesa, el agua, la temperatura del agua será de 23 grados. Y si ese vaso lo introducimos en la nevera, la temperatura del agua tenderá a estabilizarse en torno a la temperatura de la nevera, que son 2 grados centígrados. Por lo tanto, la gráfica de la función que nos describe la variación de la temperatura del agua cuando pasa de la mesa a la nevera es la gráfica de color verde. A continuación nos piden cuál es la gráfica que nos representa la temperatura del agua del vaso cuando se saca el vaso de la nevera y se deja en la mesa. La temperatura de la nevera son 2 grados centígrados. Al sacar el vaso, el agua tiende a equilibrarse con la temperatura ambiente, que son 23 grados. Por lo tanto, la gráfica de la función que se relaciona con el segundo enunciado es la azul. Y finalmente, ya por eliminación, la roja, la gráfica roja, es la que nos da la temperatura, la variación de la temperatura del agua del vaso cuando el vaso se traslada de la mesa al congelador. Cuando el vaso está en la mesa, el agua está a temperatura ambiente, que son 23 grados, y cuando lo introducimos en el congelador, la temperatura comienza a descender hasta equilibrarse con la temperatura que hay en el congelador, que son menos 12 grados centígrados. Bueno, pues estos serían los dos ejercicios que os mandé para los días 18 y 19 de mayo.